Esta transmisión desde Valencia en el estado Carabobo, el diputado a la Asamblea Nacional, candidato a la reelección por el PSV y el Gran Polo Patriótico, Saúl Ortega, también presidente del Parlamento del Mercosur, está con nosotros compartiendo en vivo y en directo. Diputado, dejamos pendiente una pregunta antes de irnos a la pausa. Rápidamente, por favor, su respuesta. ¿Qué pasaría o cuál sería el comportamiento del gobierno, por ejemplo, si en un escenario hipotético el 6 de diciembre la oposición logra mayoría y logra controlar la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería la actitud del Ejecutivo? En primer lugar, el gobierno se va a comportar democráticamente como es y como ha sido todos estos años. Ahora, la pregunta es, ¿se comportará democráticamente la oposición? Ahí viene la interrogante. Yo estoy convencido que no. Y de ellos ser mayoría llevarían este país al caos, tratarían de trancar todos lo que serían los recursos del Estado para acusar al gobierno de la crisis, en fin, llegarían incluso a la violencia callejera, como lo hicieron en Honduras, como lo hicieron en Paraguay, como lo intentan hacer en Brasil. O sea, una gente que está dirigida desde Washington y que definitivamente no está interesada en la democracia venezolana, sino en el poder mismo para subordinar a Venezuela a intereses foráneos. Ese es el escenario que tú me estás describiendo, cosa que no va a ocurrir. Yo te lo estoy diciendo, aquí va a haber paz, tranquilidad, y la gente va a votar por la mayoría que le ha garantizado la paz y la tranquilidad todos estos tiempos. Y la inclusión, óyeme, porque ellos, pues cómo les molesta al pueblo y les molesta. Hoy aquí en Carabobo le estamos entregando la tableta a los estudiantes de la Misión Sucre. Eso es revolución, entregarle una canemita a un muchacho. O sea, que el Estado está asistiendo a los más pobres. Eso le molesta a la oposición, y de ellos llegar a ese hipotético caso que tú dices, eso no volvería a ocurrir. Aquí el pueblo sería excluido como fue excluido durante la Cuarta República cuando ellos gobernaron. Diputado, pero usted no considera, por ejemplo, que sea cual fuere la opción política que obtenga la mayoría en la próxima elección del 6 de diciembre, una de las funciones del Parlamento precisamente es controlar. Y le hago una pregunta porque no considera usted que debería controlar mucho más este Parlamento o el que venga las acciones del Ejecutivo. Les cito solo un ejemplo: el Banco Central de Venezuela, el Gabinete Económico, no publica desde el pasado mes de diciembre las cifras de inflación, por ejemplo, en nuestro país. Ya casi se va a cumplir un año en que el país no conoce oficialmente estas cifras. Porque el Parlamento, por ejemplo, no podría solicitar oficialmente que se conozca estas cifras, porque además hay un estatuto legal que obliga al Banco Central de Venezuela a publicarlo. No, te la seguridad que las va a publicar, todos los años las ha publicado. Este no va a ser la excepción. Ahora, el Parlamento no solamente es control, es el foro político del país. Tiene la función de legislar, tiene la función de controlar, tiene la función de debatir los grandes temas digamos, de la nación venezolana, los problemas que al pueblo le interesa. O sea, el parlamentario debe comportarse como parlamentario. Para eso la Constitución le establece cuáles son sus funciones, por cierto, que no son las que dice la oposición. Por ahí andan ofreciendo que ellos y que van a resolver desde carretera, puente, vivienda. ¿Quién dijo que un parlamentario construía eso? El parlamentario aprueba o no los recursos para que el gobierno los construya. Y ellos no van a aprobar los recursos al gobierno para las becas, para las pensiones, para las viviendas, para la salud, para la educación, para los aumentos salariales. No lo van a aprobar. Y el pueblo tiene que saber que cuando vota, ¿por qué está votando? Si está votando por su cuchillo para su garganta o está votando por quienes lo han apoyado abiertamente siempre y lo seguirán apoyando. Diputado, hay mucha participación que nos ha llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, no solo desde acá, desde el estado Carabobo, sino de todo el territorio nacional, y es nuestra compañera Steninf Olivares la que se lo presenta a continuación. Así es, Gabriela, hay muchísima participación, así que le agradecemos al diputado que sea bastante breve en sus respuestas para garantizar mayor participación precisamente de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Vamos a iniciar con @líder75. Él le pregunta, diputado, ¿por qué después de 17 años de revolución en Venezuela no se produce ni las caraotas que consume? No hay producción nacional. ¿Qué le contesta? Ahorita te lo he contestado, vas a leer otro. Sí, de inmediato su respuesta. Mira, en Venezuela estamos en un proceso de cambio bien importante. Los rubros agrícolas que había desaparecido, la Cuarta República hundió y desapareció la agricultura. Ha habido un proceso de recuperación, de inversión importante. Todavía no producimos lo que realmente necesitamos consumir, y para nadie es un secreto de que siempre se ha estado importando en Venezuela y todavía se sigue importando. Habrá un momento en que nuestro pueblo, su capacidad productiva con el apoyo del Estado, del gobierno,
Mira, garantizar la suficiencia en alimentos y en renglones donde nosotros podemos ser autosuficientes. La caraota puede ser uno de esos, el maíz, el arroz. Hay algunos rubros en los cuales nosotros perfectamente podemos ser autosuficientes y exportar. Bueno, es un esfuerzo que se está haciendo de recuperar la agricultura, pero eso había quedado en el suelo porque el neoliberalismo había destruido precisamente nuestra capacidad productiva. De allá venimos. Y ese esfuerzo no es tan sencillo. La agricultura es sumamente compleja, recuperar ese espacio, bueno, nos va a costar. En el caso de los rebaños, aquí prácticamente desaparecieron los rebaños y restablecer las vacas, bueno, todo eso es un proceso que tarda tiempo y se lo pueden preguntar los ganaderos, lo que cuesta realmente y lo difícil que es la producción en el campo, pero bueno, se están haciendo las inversiones, se están haciendo las políticas y en algún momento pues podremos nosotros exitosamente decir, mira, ya hoy nosotros no tenemos por qué importar caraota, maíz o arroz. En todo caso, seguiremos importando cosas que no producimos, lamentablemente, porque nuestro clima o nuestras condiciones geográficas no permiten, por ejemplo, el trigo y otros rubros, ¿no? Primera página, le pregunta el señor Julio Quijada, diputado Ortega, ¿por qué no permite la observación electoral fuera de UNASUR? Es mínimo sospechoso, solo UNASUR se adapta al PSUV, le preguntan. Mira, nosotros no aceptamos ninguna observación electoral. Aquí se acepta acompañamiento electoral, es gente que viene, que observa, que nos acompaña, que opina y que ve cómo es el proceso en todas sus partes y luego levanta un informe y se lo envía al organismo electoral. Eso es así en Venezuela, en China, en Estados Unidos y en todas las partes del mundo. Nadie que no sea venezolano puede opinar del proceso venezolano. Eso está clarito. Y si el órgano electoral, como es el órgano autónomo que dirige el proceso electoral, invita a quienes considera. ¿A quienes invita generalmente el organismo electoral? A sus pares. Está a los consejos electorales o a los tribunales electorales de cada país, que son la gente que tiene experiencia en este tipo de cosas y generalmente son esos. No va a invitar a un loco como los que vinieron la otra vez del Partido Popular Español, que ni siquiera se habían bajado el avión y estaban diciendo que esto era un fraude, que este país era una dictadura. O sea, vinieron a opinar políticamente, injerencistamente, a intervenir en los asuntos internos de nuestro país. Esos no son invitados, esos son provocadores. Un buen, digamos, acompañador del proceso electoral, aquel que técnicamente conoce y sabe de que hay un proceso que en el caso del venezolano es un ejemplo para el mundo, porque no solamente es confiable, sino que es auditable. Así que, bueno, el que quiera tener otra opinión que la tenga, es respetable, pero lo que yo te estoy diciendo es como es la cosa. Bien, diputado, otro tuit del señor @cabruta2, @Rafael Loreto. Diputado Ortega, el PSUV utiliza activos del Estado para campañas electorales. ¿Eso no es especulado de uso y penado por la ley? Le preguntan. Bueno, de verdad que no sé a qué se refiere. Yo soy el jefe de campaña aquí y bueno, todas las cosas que estamos manejando las maneja el PSUV desde sus recursos, su gente, sus amigos y sus colaboradores y lo enteramos al organismo electoral como debe ser cuando rendimos cuenta en nuestros libros. Así que yo no sé a qué se refiere el amigo pues que hace la pregunta. Por acá le pregunta también el señor Omar José González, diputado, ¿por qué ustedes responden las preguntas culpando a la oposición y a la Imperio de todas sus fallas? No es nuestra falla. De las acciones desestabilizadoras, violentas, como el golpe de Estado en el 2002, como la salida del que está en Ramo Verde, o como drenar la red de aquel, ¿no?, que también fue candidato presidencial y desconoció las elecciones, y que en este momento siguen articulando acciones violentas contra la paz, la tranquilidad de los venezolanos. Esa gente secuestró ahorita, recientemente de 2013, tuvieron secuestrados las urbanizaciones de la clase media, donde no dejan que la gente fuera a trabajar, médico, yo no estoy hablando de cosas que no se conozcan, así que yo no estoy acusando de cosas que no hayan hecho, son golpistas, no son democráticos, con sus excepciones que las hay, por supuesto.
Otra última pregunta, diputado, por razones de tiempo. Un comentario del señor Leonel Ríos. Él le pregunta, diputado, ¿cómo le afecta a usted la escasez, el bachaqueo y las fallas eléctricas? ¿Le afecta la inseguridad? Le pregunta. Como todo venezolano, y nosotros estamos pues precisamente porque hay que superar eso. Pero la salida para eso no es volver a quienes privatizaron y querían privatizar el sistema eléctrico, privatizaron la CanTV y le entregaron al sector privado de tal manera que hizo inviable incluso que la gente disfrutara de ese servicio. La salida es mucho más revolución, más democracia, más socialismo, para que el gobierno siga haciendo las inversiones en materia de electricidad, en materia de alimentación, para que nos llegue a nosotros, porque eso no es una mercancía, es un derecho del pueblo. La electricidad, la telefonía, la educación, los alimentos, la salud, no son una mercancía para que se enriquezcan unos pocos, es un derecho fundamental de la sociedad, de todo el pueblo, y quien se lo garantiza es el socialismo, porque cree que es un derecho y no una mercancía, porque se convertiría en que solo los que tengan billetes tendrían acceso a esos servicios, y de allí que para nosotros la solución es precisamente votar por los candidatos a la revolución. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista con el diputado Saúl Ortega, candidato a la reelección a la Asamblea Nacional por el PSUV acá en el estado Carabobo. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, diputado, hizo referencia a una posible reforma tributaria que haría vía habilitante. ¿Se está quedando sin dinero el Ejecutivo Nacional? Se está quedando sin dinero el país. De $100 el barril de petróleo cayó a menos de 40, y con todo eso se ha continuado la inversión en vivienda, se aumentan los salarios, se aumentan las pensiones, y tenemos que pensar en cambiar el esquema, que sea precisamente de recursos no petroleros, que nosotros costeemos precisamente esas necesidades que tiene nuestro pueblo. Yo creo que es importante de que esa reforma vaya apuntando, que estoy seguro que va a ser así, a que los que más tengan, más paguen. Porque el problema está que cuando la Cuarta República los únicos que pagaban impuestos eran los pendejos, los pobres, ¿no? Los ricos nunca pagaron porque eran los vivos, porque eran los que dueños del gobierno. Aquí va a ser al revés. Yo estoy seguro que la reforma que está proponiendo el compañero presidente va a atacar que los más ricos paguen para poder atender las necesidades. ¿Y qué pasó con los ahorros del país, diputado, de los ingresos petroleros cuando estuvo por encima de los 90, $100 el barril del petróleo? Ahí están en las inversiones. Hoy estaban inaugurando la estación de Bellomonte, el metro que va hacia Los Teques, el que va hacia el Tuy, el que está ahorita hacia Guarena, Guatire, el ferrocarril. Ustedes pasaron por aquí en la región central y se está trabajando, y Dios mediante nos montaremos en ese ferrocarril. Pero tiene varios años de retraso. Bueno, porque acaso que estamos construyendo un castillito de naipes, estamos construyendo una obra fundamental y que requiere recursos, requiere ¿Para cuándo se va a inaugurar, cemento, por cierto, diputado? ¿Tiene información de para cuándo se va a inaugurar ese ferrocarril? No la tengo, pero ustedes pasaron por ahí y saben que en este momento se está trabajando en todos los tramos, lo que quiere decir que esa obra, así como entregamos las demás obras del metro, se va a entregar el ferrocarril, y gracias a Dios nos montaremos en ese ferrocarril. Bien. Allí se invirtieron los dineros del Estado, en esas cosas, en otras, como las canaimas, las tabletas, bien, en fin, un conjunto de cosas, la educación, la salud, el cardiológico infantil. Me tendría que darme toda la mañana para decirte en qué se invirtieron. Y es justo lo que ya no tenemos más tiempo, diputado, pero agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros el diputado a la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, candidato a la reelección por el PSUV y el Gran Polo Patriótico acá en el estado Carabobo. Vamos.